Mi nombre es Anastasia Catano. En este canal veremos los más intrincados casos policiales, misterios, mitos y leyendas. Pero la última palabra la tenés vos. Comencemos. Hoy veremos el caso de Ed Gein, el carnicero de Plainfield. A veces nos preguntamos si la ficción roza con la realidad, pero en este caso diría que la realidad fue la base para la ficción. Muchas veces pensé, ¿habrá personas reales como Norman Bates, el protagonista de Psicosis, o Leatherface de la masacre de Texas? ¿Puede que exista un Buffalo Bill del silencio de los inocentes? Es verdad que hay muchos psicópatas que se asemejan a ciertos personajes de ficción, pero en este caso encontré una persona en cuyo interior convivían Norman Bates, Buffalo Bill y Leatherface, los tres juntos. En base a lo sucedido con este hombre es que se hicieron las tres películas. Es decir, para personificar a este terrible ser, se tuvieron que realizar 3 films. En uno solo no cabía tanta crueldad. Su nombre, Edward Theodore Gein, nació el 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse, Wisconsin. Su padre, George Gein, era un borracho maltratador. Tenía una tienda de comestibles y su madre, Augusta, era una ama de casa luterana que le temía a Dios. Tenía un hermano, Henry, 4 años mayor. Augusta consideraba que La Crosse era Sodoma y Gomorra, así que 8 años después se mudaron a una granja de 80 hectáreas en el poblado de Plainfield. Aquí, el pequeño Ed formó la relación de amor-odio con su madre y marcó su historia. Los años 50 fueron marcados por una sociedad llena de prejuicios e ideales sexistas. Ejemplo de esto, tenemos las películas o series en donde los matrimonios dormían en camas separadas. Augusta, la madre, además de su fanatismo religioso, despreciaba a los hombres y consideraba a las mujeres como zorras, objetos de pecado, del que sus hijos debían mantenerse alejados. El matrimonio se caracterizó por criar a sus hijos de modo deficiente. Esto creó en Ed una personalidad antisocial. Estaban alejados de la compañía de otros niños. Eran incapaces de asumir responsabilidades. No se adaptaban a las reglas. Su madre les impuso una estricta disciplina y los castigaba, les daba palizas tremendas, no les demostraba afecto o amor. El padre gastaba todo el dinero en la taberna del pueblo. Los niños debían leer la Biblia todos los días. No tenía intimidad con su esposo, solo lo había hecho para procrear. Ed tenía aversión por la sangre y las matanzas de animales, actividad típica de su pueblo, dedicado a la ganadería. Quedó muy marcado cuando a través de una ventana de la puerta del matadero de la tienda familiar, vio a su padre sostener a un cerdo por las patas y con la otra mano sostenía un largo y afilado cuchillo. Al instante le abrió el vientre en canal y quitaba las tripas con gran habilidad. Ed, en su adolescencia, se aficionó a leer cómics, revistas y libros acerca de asesinatos, muertes o violencia, como lo que ocurría en los campos de concentración. Eso le atraía muchísimo. A él le fascinaba todo esto y lo aisló
hasta perder la noción de la realidad. Debido a que sus padres, sobre todo Augusta, la madre, le negaban sociabilizar con otros niños, Ed aumentó su tendencia al retraimiento, la marginalidad y la soledad, refugiándose en las fantasías de muerte y depravación de sus libros. Esta actitud ermitaña y obsesiva compondrían el segundo factor que forjó su personalidad. Solo terminó 7º grado y abandonó los estudios para trabajar en la granja. En 1940 muere su padre. Los hermanos salieron a buscar trabajo. Años de borracheras, palizas a su mujer e hijos, vejaciones y desprecios. Murió con 66 años. La relación entre los hermanos se tensó cuando Henry observó la relación de dependencia y el más que evidente complejo de Edipo que desarrolló Ed, su hermano pequeño. Henry optó por alejarse y mantenerse al margen de esa relación tóxica con la madre, oponiéndose ya a las órdenes de ella. A Ed esto le incomodaba, no le gustaba que hablaran mal de su madre. El 16 de mayo de 1944 se produjo un confuso incendio dentro de los campos de la familia. El fuego se descontroló y se acercó a la casa de los Bean. Cuando los bomberos concluyeron su tarea, notaron que Henry había desaparecido. Comenzaron la búsqueda. Lo encontraron al caer la tarde. Estaba boca abajo y había sido golpeado en la cabeza. Las pericias demostraron que había muerto asfixiado, pero no se investigó. Se cree que Henry fue su primera víctima. Esto le dio a Ed vía libre a la relación casi incestuosa con su madre. Pero unos meses después, Augusta sufrió una apoplejía que la dejó paralizada. En 1945 tuvo otro ataque. Ed la cuidó con devoción hasta su último día. Falleció el 29 de diciembre de 1945. Ed perdía su único vínculo. Se concentró en sus fantasías. Cerró con llave la habitación de su madre, conservándola como ella la dejó. Comenzó a trabajar para sus vecinos. Cuidaba niños. Decía que se entendía mejor con los chicos que con los adultos. Aunque era diferente, todos confiaban en él. Lo definían como un raro inofensivo. La muerte de su madre fue el tercer factor que moldeó su personalidad. Supuso el detonante de los actos que cometió. Estos tuvieron dos motivos. El primero, la voluntad de mantener viva la idea o ilusión de que su madre seguía con vida y en la casa. El segundo, la obsesión por el género femenino, producto de años de represión y castigos que Augusta ejerció en él. El 8 de diciembre de 1954, un granjero llamado Seymour Lester entró en la taberna de los Hogan. Estaba desierta, pero la puerta estaba abierta y las luces encendidas. Como nadie salía a atenderlo, comenzó a caminar por el lugar. Encontró un cartucho calibre 32 junto a un rastro de sangre seca que comenzaba detrás de la barra y conducía más allá de la puerta trasera. El hombre siguió el rastro. Pudo observar que el coche de la propietaria, Mary Hogan, estaba estacionado. La sangre se perdía junto a unas marcas de neumáticos recién plasmadas en la nieve. Mary Hogan superó 2 divorcios y había llegado a Plainfield desde Dallas. Tenía una personalidad capaz de lidiar con los borrachos. Era corpulenta y mal hablada.
insultaba a cada 2 palabras. Para Ed, Mary Hogan era una versión grotesca de su madre. En la barra había una taza de café con una mancha de sangre y una huella digital incompleta. La desaparición de Mary Hogan causó un gran impacto en el pueblo y sus alrededores. El dueño del aserradero recordó haber visto a Ed sentado al fondo de la barra, solo y absorto en sus pensamientos. Contemplaba a Mary con ojos fríos. Todos recuerdan a Ed bromeando. Él decía: no ha desaparecido, de hecho está ahora mismo en mi granja. Pero esto no alarmó a nadie. Lo atribuían a su comportamiento excéntrico. Era un pueblo de 700 habitantes. El último crimen había ocurrido en 1853. En un pueblo todos se conocen y nadie piensa que su vecino es un asesino en serie. La desaparición de Hogan fue investigada por un inexperto alguacil que nada sabía de criminología. Cuando el caso Hogan se iba enfriando, la dueña de una ferretería, Bernice Worden, en la noche del 15 de noviembre de 1957, desaparece. Ed ingresó al local, pidió un galón de líquido anticoagulante, acordó regresar a la mañana siguiente, a retirarlo. Al otro día comenzó la temporada de caza de ciervos. La costumbre era que todos los hombres desfilaban hacia el bosque y volvían por la tarde con sus trofeos, que colgaban en la entrada de sus establos y exhibían, luego de desollarlos y destriparlos. A todos les llamó la atención que Bernice no abriera la ferretería. Cuando su hijo regresó de la casa, avisó a la policía la desaparición de su madre. En esta ocasión apuntó a Ed, cuyo nombre figuraba en la última factura de venta. Decidieron detener a Ed para interrogarlo, mientras otros agentes fueron a su granja. No había luz allí, así que encendieron sus linternas. Comenzaron por el cobertizo de las herramientas. Abrieron la puerta y se les heló la sangre. El cadáver de una mujer colgaba boca abajo de unas poleas, decapitado y desnudo. Había sido abierto en canal, desde el pecho hasta la base del abdomen, y vaciado por dentro. Las tripas estaban dentro de una bolsa, y en otra apareció la cabeza de Bernice Worden. Tenía unos garfios atravesando las orejas, preparada para colgar del techo a modo de decoración. Este era su trofeo del día de caza. Los policías avanzaron. Había mucha acumulación de basura y desperdicios. Se miraron entre ellos, no daban crédito a lo que veían. Tenía una colección de cráneos humanos, algunos enteros, otros cortados transversalmente para ser usados como cuencos, máscaras de piel humana que decoraban la habitación de Ed, sillas y prendas de vestir confeccionadas también de piel humana. Había cajas con huesos humanos. En la cocina, una olla hirviendo con el corazón de Bernice. Encontraron la cabeza de Mary Hogan en una bolsa. Ed hacía sus artesanías con partes humanas, papeleras, sillas tapizadas. Había una lámpara creada con rostros humanos, el cordón de una ventana confeccionada con labios. Tenía un corset hecho con un torso despellejado y un cinturón de senos. La policía fue a la segunda planta de la casa.
Una habitación estaba cerrada y sellada por fuera con tablones de madera. Era la habitación de su madre. La policía se esperaba lo peor, pero al abrirla, su interior estaba intacto. Todo estaba impecable. La cama tendida y en la mesa de luz una Biblia. Ese era su santuario. Ed estuvo 30 horas en silencio. Cuando le dijeron que lo iban a poner frente al cadáver de Bernice, Ed dijo que quería una tarta de manzana con queso cheddar y confesó. Además de los crímenes de Mary Hogan y Bernice Worden, Ed dijo que desde la muerte de su madre hizo muchas visitas al cementerio, solía leer los obituarios para saber cuándo y dónde iban a enterrar a una mujer. Y esa misma noche profanaba las tumbas. En algunos casos robó cuerpos enteros, en otros solo algunas partes. Negó haber tenido relaciones íntimas con los cuerpos porque, según él, olían mal. Uno de sus objetivos era verse como mujer y confeccionó y usó las máscaras hechas con la piel de los rostros. Incluso adhería genitales femeninos sobre los suyos y así andaba por su casa como una mujer completa. Él dijo que muchas noches oía la voz de su madre antes de dormirse y lo instaba a matar. Esto lo hace formar parte del tipo de asesino visionario, es decir, el que mata movido por un trastorno mental. Este trastorno provoca una ruptura con la realidad y, debido a delirios y alucinaciones, la mayoría auditivas, cumplen las órdenes de matar a personas con características comunes. Otros peritos dijeron que buscaba recuperar a su madre y llenar el vacío que había dejado. Fue estudiado durante un mes. El 6 de enero de 1958 se realizó una audiencia en donde se informó su diagnóstico: esquizofrénico, propenso a sufrir alucinaciones. Le dijo a los psicólogos que él era un instrumento de Dios para resucitar a los muertos. El juez lo declaró incapaz y fue internado en el psiquiátrico estatal. A pesar de años, fallecida Augusta seguía teniendo poder sobre Ed. Mary y Bernice eran el tipo de mujeres que su madre, en vida, odiaba. Así que, según su código moral, impuesto por su madre, las asesinó para evitar que continúen con su indecente vida. El propósito final de Ed, al matar y desenterrar a esas mujeres, no era revivir a su madre. Quería convertirse en ella. Muchas noches se vestía con la piel entera de las mujeres, se ponía el rostro de alguna de ellas y paseaba, imitando los gestos y voz de su madre, comportándose como ella, sentándose en su butaca. Ed ingresó en el manicomio de Mendota en 1958 por tiempo indefinido. Los familiares de las víctimas pedían un juicio. Al convertirse en un recluso modelo en 1974, pidió la libertad. El juez, a su vez, pidió un nuevo informe. Fue realizado por 4 psicólogos que determinaron por unanimidad que Guin continuara confinado. Los vecinos querían que esto terminara, que se fumaran todos los periodistas y curiosos que habían invadido el pueblo. El 30 de marzo, un domingo, iban a subastar la granja Guin, con los muebles que no habían sido secuestrados por la policía. Pero el pueblo amaneció con otra noticia. Alguien le prendió fuego a la granja. Muy pocas cosas sobrevivieron, entre ellas el auto de Ed, que fue comprado por un empresario para hacer espectáculos. Cuando se enteró del incendio,
Ed dijo: «Mejor así». Los empleados del hospital recuerdan que Ed se portaba bien, leía el diario, no conversaba. Cuando estuvo listo para el juicio, participó de 9 audiencias. Lo hallaron culpable de asesinar a Bernice. Fue alojado en un psiquiátrico. Nunca se lo culpó por profanar tumbas ni por la muerte de Mary Hogan. Ed murió por insuficiencia respiratoria el 26 de julio de 1984. Tenía 77 años, en el Hospital Geriátrico para Enfermos Mentales de Mendota. Tras el juicio, hubo una sucesión de películas inspiradas en él. Ed se convirtió en un personaje de culto, plasmándolo en la masacre de Texas, en donde el asesino lleva una máscara hecha con piel humana. También a Norman Bates, de la película de Hitchcock, Psicosis, donde la relación madre e hijo es el hilo conductor. Y Buffalo Bill, el asesino al que busca la agente del FBI con la ayuda de Hannibal Lecter, en El silencio de los inocentes. Hay además 3 películas biográficas: The Ranged, de 1974, que se convirtió en un film de culto gore. Ed está enterrado junto a su madre, en un cementerio de Plainfield. Poco después alguien robó su lápida. La policía la recuperó. Decidieron guardarla en la oficina del sheriff, pero su tumba es fácil de identificar por las cartas y flores que le dejan sus fanáticos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Fue Ed una víctima de su madre, de su crianza, de la falta de cariño, del aislamiento al que lo tenían acostumbrado? ¿Meterse en sus fantasías, creando un mundo paralelo en su mente, fue un escape? Él tenía rechazo a la sangre y la matanza de animales. ¿Cómo pudo sobrellevar sus artesanías macabras? ¿Quería revivir a su madre en su alocado delirio? ¿O ser ella? Acá terminamos el caso de hoy. Los espero mañana. Si les gustó, regalen un like, compartan y suscríbanse. En la caja de comentarios pueden dejarme sus sugerencias. Les dejo mi link de Instagram. Y recuerden, siempre hay alguien observando.